птица. Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos, por suscribirse, y si no lo han hecho, por favor vayan desde donde nos estén escuchando, ya sea Spotify, YouTube o cualquiera de las plataformas de audio en las que estamos disponibles, que son prácticamente todas las que ustedes conocen. Vayan y por favor regálenos su suscripción porque eso nos ayuda muchísimo. Y le doy la bienvenida a Skol. ¿Cómo estás, Skol? Bastante feliz la verdad de estar aquí contigo, de estar con todos los incógnitos y más que nada como dices, ¿no? Digo, reforzar el comentario que acabas de hacer, simplemente ayúdenos con suscribirse ahí en cualquiera de las plataformas, se les agradece y pues emocionado por el tema del día de hoy. La verdad es que quiero, o más bien ya me hacía falta un espacio ya para grabar contigo, Avita. Perfecto, y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos recomendaron. La verdad es que los últimos temas han sido recomendaciones, aunque sí ya habíamos tocado o pensado en hablar de este tipo de temas, pero pues como nos han ido recomendando, pues también nos damos a la tarea de empezar a investigar y hacer el episodio. Y este tema en específico o en especial me parece muy muy interesante porque hace un par de programas hablamos sobre un supuesto milagro ocurrido en una escuela en Cookeville en la década de los años 80. Uh-huh. Por si no lo han escuchado, vayan, de verdad hace 15 días lo subimos, Sí, entonces pueden escucharlo para nuevo. que antes de que se chuten para que vean que está pues de cierta forma ligado. En contexto, ¿no? Y retomando lo que dijeron muchos niños de aquella escuela cuando comentaron que vieron unos ángeles quienes les ayudaron para sobrevivir en aquel atentado de una bomba, pues como esta, existen otras tantas historias sobre supuestos ángeles, a una divinidad, Uh-huh. a alguien más que estuvo con las personas cuando sufrieron algún percance, alguna desgracia o cuando están a punto de la muerte. Y para entrar de lleno al tema principal, a mí me parece interesante platicarles sobre Ernest Henry Shackleton, quien fue un explorador irlandés que realizó sus más sobresalientes exploraciones a principios del siglo pasado, o sea, ya hace más de 100 años. Poquito. Ernest emprendió a lo largo de su vida un gran número de expediciones, aunque su más grande sueño era descubrir los misterios que se escondían en un territorio tan lejano e ignoto como la Antártida. Para lograrlo, Ernest realizó 2 expediciones arriesgadas y debido a las condiciones climáticas tan extremas, los 2 viajes resultaron ser un rotundo fracaso. Uh-huh. Aún a pesar de estos tropiezos, Ernest no se dio por vencido y decidió realizar una tercera expedición. Pero debido a la reputación que había ganado con sus recientes fracasos, no tenía alguien que le diera dinero, que patrocinara, ¿no? Exactamente, no tenía gente que quisiera viajar con él, no tenía un barco, le faltaban muchos recursos. Entonces, él, como pudo, pagó un anuncio en un periódico para reclutar gente que estuviera dispuesta a perder la vida en nombre de la historia, y aunque pareciera difícil de creer, Ernest logró reclutar a 27 hombres y con su labia y con su experiencia que ya tenía y los viajes que ya había hecho, que esos sí habían tenido éxito, uh-huh. Entonces convenció a gente para que les prestaran, le dieran un barco, le dieran recursos y pudiera realizar este viaje hacia el Polo Sur. O sea, lo generó de donaciones, por decirlo así. Sí, como todos los viajes prácticamente que se hacen, ¿no? Pero regularmente los gobiernos, que son los que tienen el mayor patrimonio, pues son los que, incluso cuando, por ejemplo, América, cuando vienen a descubrir, pues los emperadores son los que dan el dinero para
para que hagan esos para viajes, costear, ¿no? ¿no? Para costear esos. Es que sería imposible que una persona Sí, cualquiera cualquiera pudiera... no pudiera solventar. Exacto. O sea, no existe es posibilidad. imposible. Bueno, sí, no. El objetivo del viaje de Shackleton era llegar a la bahía de Basel, junto al mar de Weddell, y de ahí poner rumbo hacia el polo sur y alcanzar la isla de Ross en el otro extremo de la Antártida, haciendo el camino a pie. Esto lo hacía él porque quería como descubrir o saber qué había, y lo entiendo, o sea, cuando hay... ¿qué te puede dar a ti, por ejemplo, nombre? ¿Qué te puede dar cierto nivel como expedicionista? Pues Renombre. obviamente llegar a lugares en donde Ajá. nadie ha llegado, Recónditos, ¿no? y Difíciles. lugares que son prácticamente imposibles de llegar. Él lo Claro. sabía, pero aún así pues, quería intentarlo. El Sí, o 5 sea, de... jugarte la vida, literalmente. Sí, y el 5 de diciembre de 1914, los expedicionarios partieron con unas condiciones meteorológicas algo adversas, pero esto no los detuvo. Tras varios meses de dura travesía, el 19 de agosto de 1915, o sea casi un año después, el hielo se cerró en la zona del mar de Weddell alrededor de ellos como si de un anillo se tratara. Los hombres quedaron atrapados por más de un mes arriba del barco, y el 24 de octubre Ernest ordenó abandonar el barco. La tripulación trasladó las pocas provisiones que pudieron rescatar a un campamento improvisado construido en el hielo. Pues obviamente no Sí. tenían otra ¿Con qué nos cubrimos? ¿Con hielo? y no ¿Con qué tenían otro? otra, no, ya nos podíamos quedar en el barco, o sea, más de un mes, o sea, Sí, no. es imposible ya quedarte, o sea, ya no vas a salir de ahí. El 21 de noviembre de 1915, un mes después, el barco no soportó más la presión del hielo y se hundió en las heladas aguas. Transportando sus pocas pertenencias en unos trineos que construyeron, Ernest y los miembros de su tripulación recorrieron la superficie completamente helada del mar de Weddell rumbo a la isla Paulet, que se encontraba a unos 402 kilómetros de distancia de su campamento. O sea, podemos decir aquí los que vivimos en México es como ir, digo, menos kilómetros, pero es como ir de aquí, de la Ciudad de México, Ajá. llegar hacia Guerrero, no a la costa No de a la Acapulco, costa, sino a Guerrero. sino Ok. al inicio del Antes, o vaya. un poco entrando a Guerrero, o sea, entonces, como pueden ver los que vivimos en México, es bastante Una distancia considerable. es una distancia considerable, y teniendo en cuenta que solo tenían trineos y, Sí, o sea, o sea, era teniendo en cuenta todo el contexto, ¿no? El hecho de las situaciones climáticas, las provisiones, cuánta gente hay, cómo vas a checar tus provisiones para que te duren, saber también la incertidumbre de si no encuentras nada, de si ya no hay es salvación. que sabes que ahí o sea, prácticamente no vas a encontrar nada. Sí, Por eso querían ir a ese lugar donde se suponía, o ellos pensaban que allí era donde alguna embarcación podría verlos. ujú. Pero después de varios días de caminata y de estar en esas condiciones, Ernest decidió variar el rumbo y dirigirse hacia la isla Elefante, un lugar inhóspito y apartado de cualquier ruta conocida, que para todos era una completa locura, pero Ernest consideró que esta era la mejor opción. Para este punto la Ok. tripulación estaba muy cansada y Ernest tomó otra decisión arriesgada. Les dijo a su tripulación que iba a continuar solo hasta llegar a la bahía, en donde seguramente iba a conseguir ayuda y volvería por el resto de sus compañeros. Frank Gurley y Tom Crean pidieron acompañarlo en esta misión suicida, pues quedarse ahí para ellos era igual de También era peligroso, igual, o sea, ajá. resultaba lo mismo, ¿no? Morimos de forma A o B. Entonces para ellos dijeron, no, déjanos acompañarte, y él dijo, va. Los tres hombres iniciaron una larga travesía que duró más de 36 horas. Ujú. Durante su camino por la desolada cordillera, Ernest y sus compañeros se quedaron sin agua, sin comida, lo poco que llevaban. Y de Pues sí. tiempo después la fatiga y el frío eran extremos, tanto así que Ernest ya sentía y creía que iban a morir en ese lugar. Poco a poco fue perdiendo las esperanzas y las ganas de continuar. Yo creo que esto debe ser bien triste cuando... La desesperanza y el... Sí, porque cuando tú tienes esperanza y ganas de continuar, pues sacas fuerza de donde sea y, Sí. y sigues, pero cuando es como en una enfermedad, un cáncer o algo así, cuando la gente ya no tiene ganas. El ejemplo, ¿no? De la prueba de la gota, Ajá. que no se le hacía el corte a la persona, que solamente parecía que fuera cayendo la sangre y morían.
Ajá. al creer que estaban desangrándose. Ajá, sí, sí, sí. De igual manera, ¿no? El hecho de, al contrario, ¿no? Cuando estás en este momento del boom, del querer sobrevivir, de la adrenalina, pero ya cuando se termina, cuando justo, ¿no? Cuando llega este momento de decir, o sea, ya, ¿en qué momento? ¿Cómo voy a morir? Debe ¿Cuándo ser, voy a morir? digo, ¿Quién va a morir A mí primero? nunca me ha pasado, o sea, eso, ¿no? Como sentir que ya no, o sea, ya no hay como, o sea, en una enfermedad o algo, o sea, como Ajá. decir, no vas a seguir luchando, siempre hay algo poquito que me dice, pues, Ajá. sigue, ¿no? Dale, ¿no? Pero cuando ya definitivamente perdiste toda esperanza, Sí, debe ya, ser, de decir ya no, ya. debe ya ser no muy quiero. triste y muy difícil. Y cuando Ernest estaba en este punto, pudo notar que junto a ellos iba caminando un cuarto integrante, una persona a quien él no le distinguía el rostro. Esta persona caminaba junto a Ernest y aunque no cruzaba palabras con él sentía un gran alivio. Ernest sentía un gran alivio, sentía algo bueno que él estuviera ahí. Ernest creía que todo se trataba de su cansancio e incluso para este punto él no estaba seguro de cuántos hombres lo habían acompañado. O sea, él ya no sabía. Ya no estaba acuerdo de la situación en la que estaba, ¿no? Ya no sabía si ese cuarto hombre siempre había estado ahí O apareció o de la nada. apareció. El punto es que en realidad solo 3 eran los que fueron Los que caminando eran. y había Ajá. un cuarto. Este cuarto hombre lo alentaba sin hablarle, o sea, como que con señas, con los brazos, lo alentaba y le indicaba el camino que debía de seguir. Ernest decidió como hacerle caso Dale. y de ahí sacó fuerza para seguir adelante. Entonces los 3 hombres llegaron a la bahía de Stormens y poco después pudieron rescatar al resto de la tripulación. Ernest, Frank y Tom en una plática posterior, o sea ya tiempo después, Y ya después de que lo todo sucedido, de que todo se había calmado, ellos ya estaban bien, coincidieron en que había un cuarto hombre que estaba caminando a su lado. Ernest decidió nombrar a esta presencia como la Providencia, y me parece importante mencionar que los 3 hombres eran gente de fe, eran gente creyente, era ok. gente que creía en Dios, que creía, aunque a lo mejor no eran los que iban a misa Ajá. o todo el tiempo, Pero eran creyentes. bastante creyentes. Y pues digo, eso tiene hace 100 años, entonces pues es La época, es el normal contexto histórico que- era común. que pues, sí digo, hoy sigue habiendo muchísima gente de fe Sí. y que me parece, como siempre lo he dicho, está bien. Pero hoy claro. en día mucha gente se ha apartado como de la iglesia y de las religiones. Y de puesto- ciertas creencias que habían anteriormente que muy Ujú. arraigadas, ¿no? Sí. Y esta historia fue relatada en un libro escrito por el mismo Ernest y publicado en 1919. Un fragmento extraído del libro dice lo siguiente: sé que durante esa larga y tormentosa marcha sobre montañas y glaciares sin nombre, a menudo me parecía que éramos 4 y no 3. Este texto llamó la atención de T.C. Eliot, quien tiempo después, en 1922, recogía la idea para plasmarla en uno de sus poemas, que dice más o menos así: ¿quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Cuando cuento, solo estamos tú y yo juntos, pero cuando miro hacia adelante en el camino blanco siempre hay otro caminando a tu lado. Este fragmento, ¿quién es el tercero que camina siempre a tu lado?, fue considerado posteriormente para dar nombre a un fenómeno que experimentan algunas personas durante una experiencia cercana a la muerte, el síndrome del tercer hombre. Y justo es de lo que vamos a hablar esta tarde, En el esta día de hoy. ocasión. Interesante, muy interesante. El síndrome del tercer hombre o factor del tercer hombre se refiere a las situaciones reportadas en las que una presencia invisible, similar a un espíritu, brinda consuelo o apoyo durante experiencias traumáticas o cercanas a la muerte. El concepto fue popularizado por el libro de John Geiger de título El factor del tercer hombre, que documenta varios ejemplos y vamos a platicar sobre algunos casos que me parecieron pues interesantes. La verdad es que hay varias decenas de historias. ¿Ejemplos? Muchos como que son muy parecidos, pero decidí nada más nombrar unos cuantos Un par, ajá. para entrar Bueno, también en lo que creemos y en lo que nos parece. En la conclusión de lo que crees después de todas Exactamente. las experiencias distintas, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Habiendo tantas tan parecidas a lo mejor,
es mejor tomar situaciones distintas para llegar a una conclusión, pues, ya de cada quien. Exacto. Y la primera historia que vamos a tocar es la del piloto de la Royal Navy Fleet Army, quien junto con su observador tenían la misión de localizar el buque de guerra alemán Bismarck, y volaban en mitad de la noche con un tiempo atroz y sin contar con radar. Se les descompuso, ya no tenían radar, se habían perdido y el avión agotó el combustible y los pilotos tuvieron que amerizar. Amerizar es aterrizar en el agua. No. Saltaron a un bote neumático y las aguas los arrastraron a la deriva. La situación de los hombres era crítica, sus cuerpos se deterioraban gravemente y estaban próximos al colapso total. Estaban expuestos a un gélido frío, pues imagínate en el mar, Sí. lluvias heladas e intensa sed. A mí lo irónico que me parece cuando estás en Sí. el mar a la deriva es, hay tanta agua y no puedes... Y me estoy muriendo y de no sed. puedes tomar, exactamente, me parece muy irónico. No tenían comida tampoco y las perspectivas de vida y de Metafórico. rescate eran Ajá. pues, prácticamente nulas, muy remotas. Durante todo este tiempo, tanto el piloto como el observador tuvieron la sensación de que los acompañaba una tercera persona. A diferencia del relato de Ernest, el piloto y el observador no vieron nada, solo sentían la presencia de una tercera persona que les confortaba el alma y los animaba a seguir adelante. Varios días después fueron rescatados y los dos hombres platicaron su historia para un estudio realizado por McDonald Critley en 1943. El piloto dijo: estando en oración, vi o sentí, por mejor decir, ya que con los ojos del cuerpo ni del alma no vi nada. Más me parecía, estaba junto a mí, mi Cristo. Me parecía andar siempre a mi lado Jesucristo, lo sentía muy claro y que era testigo de todo lo que yo hacía. Entonces, aquí me parece un poco extraño porque no dicen que vieron algo, solo sentían, o sea, lo sintieron y él, digamos, o con lo que lo pudo comparar o decir, era Jesús o su Dios, porque pues es lo que tú conoces y lo que crees que es la divinidad o que es lo que va más allá de lo que conocemos, ¿no? Y a lo que buscas refugio, ¿no? Yo creo que en una situación desesperada, de desilusión, de desesperanza, ya no busques una solución o una esperanza humana, ¿no? Es que ya, sino una esperanza divina, por ejemplo, un milagro, un algo. Como lo decíamos, ya. ¿no? En programas anteriores. Aquí ya se acabaron los recursos humanos, digamos. O sea, Sí. lo que está a tu mano, como lo que está en la tierra, Sí. lo tangible, ya se acabó. O sea, no hay otra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como lo dices, refugiarte en tu fe, en lo que crees. Y si Dios a ti es lo que te da ese confort y esas ganas Sí, a lo mejor de claro. continuar, pues es lo que seguramente a lo que tú le... o tú le pones ese nombre. Claro. No sé si Sí, sea sí, sí, eso, sí, sí. pero ellos al menos el piloto, siempre habló de Jesucristo y de Dios. Porque aquí también quiero escuchar, digo, después de en otras historias, si todos eran creyentes o no, y porque también por ahí tengo una hipótesis, pero Ajá, exactamente. pero hay Justo por eso una- ahorita voy a tocar hay unos una constante cuantos, ya. ajá, pero para llegar a una conclusión. Otra historia es la de John Brown, un minero de 65 años atrapado en 1835 durante 23 días en una mina de carbón británica sin comida. Se hallaba al borde de la muerte cuando por fin fue rescatado. Según el relato de los rescatistas o las personas que lo sacaron, John fue encontrado en calidad de momia. Decían que prácticamente era huesos y nada más una cubierta de piel. Uf. Además de que su cuerpo estaba cubierto por hongos blancos que habitualmente crecen en los troncos podridos de las minas. O sea, imagínate ya ¿En qué estado en qué estaba condición ya? estaba. Un periódico Wow. de la época citó las palabras de Brown tras el accidente y dijo: no estaba solo en la oscuridad, gozaba de una compañía de la que la tierra no podía apartarme. Era Dios, estaba conmigo. El hombre contó que cuando estaba tumbado en la tierra sin poder moverse, pudo ver en la oscuridad un ser que él inmediatamente identificó o le dio el nombre de Dios. Esto le dio mucho confort y ganas de continuar luchando para poder sobrevivir. Y es que allí está otra vez lo mismo, Dios. Pero esto no quiere decir, o a lo que voy es, ese es el nombre que tú le das. Claro, al impulso, a la adrenalina,
al último, a la última esperanza. Pero me refiero a que si ellos vieron algo, o sea, entre comillas, o sea, si ellos realmente vieron algo y al no ser algo humano, ser algo divino, Ajá. pues obviamente lo relacionas a Dios. A Dios, O sea, ajá. no puede ser otra cosa más que Dios, ¿no? Entonces, otra de las historias fue en agosto de 1967 y esta historia fue publicada en una revista americana de psiquiatría, en donde se relató un accidente sucedido en una mina de Pensilvania, en la cual 2 hombres sobrevivieron sepultados 14 días a más de 90 metros bajo tierra. Durante los primeros 6 días no mantuvieron contacto alguno con el mundo exterior, no tenían luz, no tenían comida. El 7º día, un equipo de rescate pudo bajarles linternas, micrófonos y algunos víveres. Cuando por fin los sacaron de la mina, ambos mineros aseguraron haber visto cosas mientras permanecían sepultados. Durante 2 días, varios psiquiatras y psicólogos los examinaron cuando finalizó su calvario. Los mineros aseguraron haber mantenido claros encuentros con una presencia, experiencias que tuvieron lugar durante los primeros 6 días de su calvario, o sea, cuando todo estaba oscuro, cuando no había contacto con el exterior. Y estos hombres fueron entrevistados juntos y también por separado para ver que... Sí, que no haya incongruencias, ¿no? Sobre todo en las historias. Exactamente. Para, sobre todo, confirmar, ¿no? Lo que están diciendo. Y ellos afirmaron haber visto las mismas cosas al mismo tiempo. En particular, los 2 mineros describieron haber visto al Papa Juan Pablo XXIII vestido con los ropajes vaticanos. Después de la aparición del Papa, el minero más joven dijo: sabía que nos iban a salvar. Añadió que él no era especialmente religioso, pero tuvo la sensación de que el Señor estuvo junto a él en todo momento. Además aseguró también que había visto a una mujer de cabellos largos arrodillarse para rezar junto a él y que su presencia duró varios días, incluso después de que los rescatadores establecieran contacto con ellos. Mientras leía e investigaba sobre este fenómeno, yo me topé con que la mayoría de las historias se cuentan en América y Europa. Y pensé que todo esto se debe de las creencias tan arraigadas que tenemos o de estos lados hacia la religión católica. Pero uno de estos tipos dice que él realmente no era una persona religiosa, o sea, él no era una persona que creyera en la religión, pero en ese momento dijo: el Señor estuvo junto a mí en todo momento. Pero esto yo lo puedo comparar como, por ejemplo, cuando tú no eres creyente. Ajá. Aún sin ser creyente, como digamos lo que pensamos o creemos que está más allá es Dios, es lo más alto. Entonces cuando, como decimos, ya no hay otra posibilidad, muchas veces te encomiendas a Dios aunque no eres una persona realmente creyente. O incluso aunque no te encomiendes, ¿no? Si por X o Y situación llega a suceder algo así, yo creo que sí, lo primero que piensas es eso, ¿no? Y comenzar a creer hasta cierto punto por qué pasó, qué fue lo que pasó. Y yo creo que está también para el otro lado, ¿no? Y suena feo y lo que sea, pero la gente que cree en Dios en todo momento y en sus peores momentos jamás llega, ¿no? Jamás hay como que eso. Pero lo que sí me llama mucho la atención es que la gran mayoría, a excepción de ahorita esto, es que son creyentes. Aquí el hecho es, no sé si tal vez la gente que sea creyente a un Dios, a una religión, encuentren como un, vaya por decirlo de alguna manera, un plus ultra, un extra, un foie en eso, que tal vez se me ocurre, ¿no? Un ateo, tal vez alguien que sí de plano nunca haya creído o nunca creyera, tal vez, no sé, se me ocurre que se aferraría a la idea de él sobrevivir y no de una tercera persona ayudándolo o demás, ¿no? Digo, es lo que se me ocurre de ahorita como que escuchando. Sin embargo, sí es extraño que ante estas situaciones, tanto personas como no creyentes como creyentes están pues mencionando a un señor, ¿no? Al Señor, a Dios como tal. Y como lo dije, no solo en América y en Europa hay historias, hay una en Corea del Sur.
Y la historia es de Park Seung-jung, una joven administrativa de 19 años que trabajaba en la sección de ropa de niños de los almacenes de Sampong en Seúl. Park quedó atrapada después de que el inmueble de la compañía se viniera abajo en julio de 1995. O sea, como pueden ver también son historias relativamente contemporáneas, o sea, hace 30 años, Ujú. no como las otras que son de hace 200 años, hace 100, Sí. 100 años. Entonces, Que de alguna manera era más común arraigado la posiblemente. religión. Y ahora, aunque sí hay gente que en Corea que también cree en la religión católica, la mayoría me parece que son budistas, que son, Sí, creo que sí. creo que es la religión que más Se profesa. allá en Corea del Sur. Y pero- si no, una disculpa es desconocimiento. Eso es lo que creo. Ahora, acaba este desplome del edificio acabó con la vida de más de 300 personas. Uf. Pero esta chica subsistió sin comida y con muy poca agua durante 16 días, sobreviviendo bajo el hueco de un ascensor Wow. aplastado. El espacio era demasiado pequeño incluso para sentarse, o sea, no podía ni sentarse, o sea, sí estuvo. A su alrededor estaban los cuerpos en descomposición de muchas otras víctimas. La joven, que sufría ya de una grave deshidratación, cuando la extrajeron o Ajá. cuando la encontraron, la sacaron de los escombros, dijo que un monje se le había aparecido en numerosas ocasiones durante su traumática experiencia y que incluso le había regalado una manzana. Esto ya se me hace extraño porque puede ser una alucinación Ujú. por la situación tan extrema, la deshidratación y no sé qué otros factores influyan en tu cuerpo para tener una alucinación en un caso tan extremo como este. Pero se me hace raro que diga que incluso le dio una manzana Sí. y esta persona se comió la manzana. Puede ser una alucinación, o sea, sí, también me cabe la posibilidad y creo más en esto, pero me parece extraño. Que si no, y digo, o sea, si fuera que sí, digo, pensándolo del lado bonito, dentro de todo lo horrible, imagínate, ponerte en contexto un segundo, el hecho de ver cuerpos a tu alrededor, saber que están muertos, saber que puedes seguir tú en cualquier momento, el olor que debe hacerse, la desesperanza, insisto, o sea, y si realmente es que llegara a pasar como lo dijimos en el capítulo antepasado, si hay ángeles, si hay cosas o milagros que te puedan dar tal vez un poco de energía para poder sobrevivir, para poder aguantar lo suficiente o saber qué hacer en ciertas situaciones que de otra manera o de una manera lógica no la librarías, no sobrevivirías. Sí, la verdad, o sea, sí es extraño, o sea, yo me voy por el lado más lógico, pero aún así no me deja de parecer Sí. extraño este tipo de situaciones. Y otro de los casos es el de John Muir, un pionero naturalista estadounidense que quedó aislado en octubre de 1872 a medio camino en la escalada de un precipicio del monte Ritter en la Sierra Nevada. Él extendía los brazos y era incapaz de ascender o descender, o sea, estaba atorado. Él ya no tenía fuerza, ya no tenía dónde ir, él sabía que se iba a morir, pero en ese momento sintió, y en palabras de John, dijo que sintió como que algo lo tomó por la espalda y lo empujó como para que siguiera adelante. Ese empujón le dio como ese levantón para poder agarrar rocas y empezar a subir y no se detuvo hasta que llegó a la cima. Bueno, no a la cima, hasta un lugar en donde ya pudo como establecerse y sentarse un momento y descansar un poco. Él fue uno de los exploradores que llegaron primero hasta la cima, Ajá. pero él estaba a punto de morir. Y él después, él lo siguió platicando que pareciera, o él lo decía como que sintió como si tuviera un par de alas, o sea, en algún momento. Algo que lo estaba impulsando, Wow. algo que lo estaba llevando hacia arriba para que pudiera seguir. Y esto pues es bastante extraño Sí. que una fuerza sobrenatural Ajá. te
te agarre o te haga como Te ayude. a flotar, volar para que tú puedas llegar y salvarte. Que también, yéndome a la negativa esta vez, el hecho de no sé qué tan el cuerpo y la mente, el cerebro sea capaz de quitar ciertos límites de tus cuerpos, de tu cuerpo, de tus músculos, para poder sentirte más liviano, sentirte con más fuerza. Pero insisto, ¿no? Al final sí sigue siendo demasiado raro que, pues digo, no es... O sea, no es como que digamos una constante. Al contrario, ¿no? Cada que nos topamos con algún tipo de caso así, Ajá. el término es, pues, una muerte. Entonces es lo que los hace, sí, extraños, y el hecho de pensar Pero sí, y como lo hemos, que bueno, hubo, ¿no? o se sabe, hay casos incluso de madres que son capaces de levantar un auto porque su hijo está Sí. debajo, la adrenalina y todo las hace que levanten un auto y de pronto no sepan cómo fue posible esa situación. Entonces sí puede ser posible que el cuerpo dé como esas últimas señales o como el último esfuerzo que tengas tú para sobrevivir, y como digamos tú ya estás en un punto en el que ya no puedes más y de pronto sale fuerza de la nada. Ajá. Entonces tú lo primero que dices es, esto es algo sobrehumano, o sea, esto es algo Me salvaron. divino, ajá, no es mío, ¿no? Pero Claro. no sabemos realmente los límites hasta dónde puede llegar el cuerpo humano. Y sobre todo que para poder comprobar algo así tendrías que llevar al cuerpo humano a esas condiciones mientras Que estudias. sí ha habido, ¿no? Pero Que exactamente es lo que te iba a decir, o sea, que suena inhumano, pero pues digo, por ahí Ishii nos demostró que sí, todo que es posible todo este en tipo este de mundo, cosas se pueden hacer. Ahora, otros exploradores de la Antártida, como el británico Robert Swan, el neozelandés Peter Hillary y la estadounidense Anna Bancroft, todos ellos en diferentes momentos sintieron la compañía del tercer hombre durante sus respectivos viajes al Polo Sur, mientras atravesaban ese cruel y monótono paisaje que Hillary calificó como la gran blancura omnipresente. Se enfrentaron a una cadena de horribles obstáculos como el agotamiento, el dolor y otras penurias similares, cada uno en el momento en que fueron a explorar. Ujú. Cada uno de los tres exploradores llegó a la misma conclusión: existen seres ocultos que acompañan a los desvalidos. Pero el momento de la aparición del tercer hombre resulta revelador, pues se halla directamente relacionado con incidentes específicamente sucedidos en los viajes de estos exploradores, como estar en el límite entre la vida y la muerte. O sea, prácticamente todos estas personas que han visto a un tercer hombre es porque están ya en el límite ya de vivir o morir. Sí, en ese cruce, en ese paso, ¿no? Ahora sí que va a sonar bien estúpido, ¿no? Como en la película de Bob Esponja, ¿no? De una línea Sí. divide todo así, ¿no? Sí. La vida y la muerte, ¿no? Pero aquí dejé ahorita esto aquí porque me parece interesante algo que dice: existen seres ocultos que acompañan a los desvalidos. Ahora, al final, en mis conclusiones voy a tocar un poquito esto que estoy diciendo para que lo tomen o le pongan atención. La historia de Aaron Ralston es muy famosa, ya que fue llevada a la pantalla grande con el título de 127 horas. Muy seguramente todos los que nos escuchan la han visto, y si no, pues espero no spoilerlos tanto. Y véanla, se me hace... Sí, es buena película. Ralston es un montañero norteamericano que durante uno de sus viajes de senderismo quedó atrapado entre una roca y se amputó el brazo derecho para poder sobrevivir. En la película plasman el momento en el que Aaron tiene varias alucinaciones cuando está a punto de morir, y es cuando él toma la decisión de cortarse el brazo. Sí, de hacerlo más doloroso, igual sin spoilear, pero de hacer lo que se tiene que hacer. Es que no tenía de otra. Exacto. O era eso, o se iba a morir ya ya. No había más. No tenía otra posibilidad. O sea, no había otra. Y lo digo nada más
dejando como, él tiene alucinaciones en donde ve, creo que a su hermano, es que ya tiene mucho que lo vi. Según Su hermano... se imagina a tener un hijo. Ajá. Sí, se Son- imagina son- varias ajá. cosas, alucina varias cosas, pero entonces es a lo que me refiero. Que muy posiblemente cuando estás en ese límite de la vida y la muerte puedes alucinar y puedes ver cosas que realmente no están, no existen, o no sé, tal vez, O, o o- simplemente es que en ese momento se abre un sentido en el que eres capaz de percibir otra cosa, ¿no? sí, ¿no? Como de Goku teletransportándose ya cuando estaba muerto para salvar a Gohan, ¿no? O sea, perdón mis referencias bien frikis, ¿no? Pero, o sea, sí me pongo a pensar en el hecho de decir, ya yéndonos a lo... Digo, yo tengo un tema ahí ahorita con el hecho de decir así como que es odioso, ángeles. Sin embargo, sí es sorprendente el hecho de, como dices, ¿no? Es en ese punto, Ajá. en ese momento de decidir, de saber todas las consecuencias, todo lo doloroso, todo, o sea, todas las consecuencias que va a traer a tu cuerpo física y mentalmente, pero el aferrarte a eso es muy extraño, pero también como dices, es curioso que en alguno de los casos que dijiste, sienten esta presencia cuando ya están sintiendo como ese decaimiento. Ajá. O sea, como en vez de imaginarlo como si llegara de alguien más, Ajá. ¿no? Entonces es como que siento que es muy parecido, pero no es igual. Ajá. Y no sé en qué se diferencie, pero al final creo que es en ese el resultado de sobrevive. Sí. Y para el final de las historias dejé la que a mí me parece más impactante de cierta forma y la más contemporánea, Ajá. porque esta fue el 11 de septiembre del 2001. Como todos sabemos, fue el día en que chocaron 2 aviones en las Torres Gemelas en Nueva York. Y fue pues un suceso histórico, ¿no? Por dejémoslo así, pero por cómo fue. Ron DiFrancesco estaba en su escritorio trabajando como todos los días en ese 11 de septiembre del 2001. Él trabajaba en el piso 84 de la Torre Sur del World Trade Center en Nueva York. La empresa para la que trabajaba era Eurobrokers, una compañía de comercio financiero. Como se pueden imaginar, pues era una compañía, bueno, de números, computadoras, obviamente, ¿no? No era, él no era o sea, él estaba más en el escritorio, o sea, no era una persona que estuviera tan un godín metida exactamente en temas más como prácticos, ¿no? Él era más, pues... Trabajo en oficina, como la mayoría de personas. Te digo, aquí en México, tenemos, ¿no? No sé si Latinoamérica sea en general, pero se desconoce como godines, ¿no? De los que traes la credencial Sí, yo exacto. y demás, ¿no? Y que estamos ahí en el escritorio y la computadora. A las 8:46 de la mañana se oyó un inmenso estruendo y las luces de la Torre Sur parpadearon. La Torre Norte fue impactada en ese momento por un avión y despidió un espeso humo gris. La mayoría, obviamente, de los que trabajaban en este piso empezaron a evacuar el edificio, pero DiFrancesco no lo abandonó, pues él tenía como un instinto de trabajo, o sea, decir, no voy a dejar mi trabajo por nada del mundo. ¿Conozco a alguien así? Además de que dijo, todo está bien, ¿no? Ron le habló a su mujer para decirle que un avión se había estrellado contra la otra torre, pero que él se encontraba bien y que tenía la intención de seguir trabajando. Mary le insistió que saliera, pero Ron le respondió que no. Unos instantes más tarde recibió una llamada de un amigo suyo de Toronto, o sea, de otro lugar, que le dijo, sal de ahí de una maldita vez, o sea, ¿qué estás haciendo ahí, no? Ya vete. Después de una charla breve, Ron accedió a salir, llamó a algunos de sus clientes más importantes antes de salir y le marcó de nuevo a su mujer para informarle de que iba a salir. Acto Dime que le dieron seguido, un premio a este güey después, o sea... Acto seguido se encaminó a los ascensores y a las 9:03 de la mañana, 17 minutos después del primer impacto, se produjo el choque del segundo avión, el cual se estrelló contra la segunda torre en donde trabajaba él, provocando un intenso fuego alimentado por 90,000 litros de combustible. DiFrancesco salió despedido contra la pared porque pues, obviamente hubo un impacto.
Le cayeron encima paneles del techo, otros escombros, algunos lámparas, repisas, tubos de ventilación y los cables se desprendieron prácticamente del techo. El edificio se balanceaba y la sala de operaciones comerciales por la que acababa de pasar ya no existía, o sea, ya se había deshecho prácticamente todo. La torre sur tenía 3 escaleras de emergencia, por fortuna se había topado con la única que podía permitir escapar a la gente que se encontraba por encima de la zona del impacto. Ron y otras personas comenzaron a bajar, pero se toparon con decenas de personas que iban hacia arriba, pues abajo había mucho fuego y humo denso que no permitía continuar bajando. Además de que para todos lo más lógico era llegar a lo más alto y esperar a que alguien lo rescatara. Digo, ustedes lo han visto en escenas, en gente que incluso se aventó porque pues estaba hasta arriba. Sí, digamos, es como la lógica que te da más esperanza hasta cierto punto. Porque digo, yo pensándolo en ese momento sí diría así como que a ver cuántas personas somos, si vamos hasta arriba, por cuántas personas podrían ir. O sea, es una improbabilidad, pero como decimos, ¿no? Ante todo buscas la forma de sobrevivir. No. Y es que yo creo que en un caso así es muy difícil realmente asimilar, ponerte tener analítico. la cabeza fría. Sí, no. Haces lo que lo primero que tu te instinto nazca. te da. Ron pudo ver a Clark, un compañero de la empresa, que con una lámpara intentaba señalar como el camino para seguir a todas las personas. Ron y Clark escucharon una voz que pedía ayuda y se abrió un camino entre los escombros del piso 81. La densa humareda no tardó en vencer a Ron, quien llevaba una mochila que usaba para cubrirse nariz y boca, pero pues no era suficiente. Respirando con mucha dificultad y como el humo era cada vez más intenso, se dejó llevar por el pánico. En ese momento pensó en su familia, necesitaba volver a su casa para ver a su esposa y a sus hijos, pero en ese momento Di Francesco decidió dar la vuelta y volver a bajar. Empezó a bajar a tientas, incapaz de ver más allá de un paso porque estaba oscuro, y estaba ya como muy desesperado. Ron ya estaba completamente asustado, desesperado, no sabía qué hacer y vio cómo mucha gente comenzaba a desfallecer, cómo se desmayaba, se tiraba al piso. Y él pensó ya en ese momento como que pues ya, hasta aquí llegué, ¿no? Hasta aquí ya llegó mi vida, se sentó en el piso con la poca fuerza que tenía, pero en ese momento alguien le dijo, levántate. La voz era masculina, es lo que él dice, pero no pertenecía a ninguna de las personas que él conocía o estaban en la escalera con él. La voz cada vez se escuchaba más fuerte y le decía, levántate. Quien hablaba se dirigió a Ron por su nombre, animándole, hey, tú puedes hacerlo. Pero era más que una simple voz, era también la percepción vívida de una presencia física. O sea, él no podía verlo, pero sentía que estaba ahí alguien y le estaba hablando. De esas que una silueta o algo... Bueno, no sé es que él no nombra silueta, o sea, él no ve nada, o sea, porque está prácticamente todo con humo. De esas que llega alguien atrás de ti y te dice, no te dice nada, pero nada más así como de, hay alguien atrás. Sí. Ok. Ron se levantó y comenzó a bajar. Lo extraordinario es que esta presencia, además de alentarlo, parecía irlo llevando por las puertas que estaban abiertas. Aunque no era como si una persona lo tomara de la mano, Ron sintió que alguien lo dirigía. Ron corrió y corrió sin importar que el fuego lo alcanzara en algunas ocasiones. Ron abría puertas y tumbaba paredes de plafón que por alguna razón sabía que podía atravesar. Aproximadamente a las 9:56 Ron salió del edificio para desplomarse en el piso y perder el conocimiento. 3 minutos más tarde la torre se desplomó y Di Francesco fue el último en salir con vida del lugar. Tiempo después Ron relató lo vivido y varios especialistas estaban muy sorprendidos, pues resultaba casi imposible que Ron supiera la ruta para poder salir del lugar. O sea, y es que, a ver, vamos a pensarlo frío un segundo. Sucede una, sucede la otra, el caos es grandísimo, no hay luz, obviamente las escaleras como las conoces ya no están, los elevadores no funcionan, y ¿sabes qué es? Cuestión de tiempo para una desgracia. Llámese explosión, llámese que se derrumbe, llámese lo que se llame. También para mí se me hace... ¿Estaba en el piso 81, dijiste? Él trabajaba en el 84 y estaba en el 81. O sea, se me hace increíble bajar 81 pisos con la desesperanza, como dices, prácticamente sabiendo la ruta. Y lo peor o lo mejor de todo
a tiempo. Fíjate, él salió, A tiempo. se tardó alrededor de 50 minutos para poder bajar toda la torre. A mí se me hace también increíble, o sea, 50 minutos, 80 y tantos pisos, Sí, o sea, sin que es más, aún estando las aún con escaleras, o sea, normal, tendrías que aventarte mucho menos de, ¿qué? 30, 40 y tantos segundos por no, y por aparte, piso. aparte la fuerza que debes de tener, o sea, la condición física para bajar 80 Sí. pisos, o sea, Sí. y luego en las condiciones en las que estaba, con humo denso, Sí. que ya no podía respirar, había fuego, estaba todo apagado, También los golpes que ya los había golpes, recibido. es todo, o sea, a mí, Y también el desgaste también mental de ver a personas ya Sí. rindiéndose, de ver a personas ya desmayándose. O sea, debe ser horrible. a mí se me hace increíble, o sea, la verdad por eso lo dejé al final, porque, híjole, sí me resulta bastante extraño el hecho de que se haya salvado de esa manera, y más cuando él platica esto, ¿no? Que hubo una presencia, que había alguien que le estaba como indicando hacia dónde ir, qué hacer, qué puertas podía abrir, qué paredes podía atravesar. O sea, es increíble. Incluso, como lo dije, para los especialistas era prácticamente imposible que pudiera suceder. Y más porque, aunque fuera planeado, aunque digamos en la posibilidad más estúpida y demás, que él estuviera involucrado, es imposible saber qué ruta se va a poder tomar por el simple impacto. O sea, Sí, se de hecho, deshacen por todas eso ya las había rutas. cambió todo. O sea, es que es lo que decían los especialistas. Incluso la gente que en todos los edificios, o bueno, al menos cuando yo trabajaba en un edificio más grande, siempre hay gente casi prácticamente de todos los pisos que son como encargados Ujú. de si hay algún desastre, son los que Guiarte. te van a guiar, ¿no? Y a ellos les dan charlas, les enseñan y les muestran prácticamente las salidas de emergencia, les muestran todo como tiene que ser. E incluso los especialistas decían que él, aunque fuera una de estas personas, era prácticamente imposible porque, como lo dice, las rutas habían cambiado. O sea, las rutas de escape prácticamente había cambiado todo. O sea, Sí. por el impacto, por todo lo que estaba sucediendo, el fuego, todo, era difícil que alguien pudiera salir. Y eso es lo que a mí me resulta extraño de este caso. Por eso lo dejé al final, porque es el que más me genera como un impacto de decir, ¿qué hay? ¿De verdad qué hay? Sí, ¿Qué hay que te ayuda? Porque y físicamente también, o sea, el aguante, el todo, porque digo, o sea, que Ninja Warrior ni que mis, o sea, no, y luego seguro, porque seguro se trabajando aventó, trabajando seguro, en oficina, o sea, ajá, o sea, ni siendo siquiera, una persona que no era promedio. seguramente atleta, o sea, o ¿no? sea, físicamente hablando de una persona promedio, que no se dedica justamente Ajá, a sí, atletismo sí. y demás, o sea, es increíble, Sí, es porque increíble. seguro sí se aventó, seguro sí hizo cosas que para sobrevivir, así de sencillo. Y bueno, ajá. Y perdón. para ya cerrar y para ya entrar de lleno en o lo que creemos y nuestras hipótesis, William James, en su estudio Las variedades de la experiencia religiosa, describe el fenómeno del tercer hombre como que es como si en la conciencia humana coexistiera un sentido de la realidad, una sensación de la presencia objetiva y una percepción de lo que podríamos llamar ahí hay algo. Todo ello más profundo y más general que cualquiera de los sentidos más especiales y particulares. A mí en lo personal me cuesta trabajo creer que un ser divino te ayuda en los momentos más críticos. Pienso que yo creo que todo se debe a la fe. Lo hemos comentado en anteriores episodios, que cuando los recursos y todo, has agotado todas las opciones, tu fe es lo que te queda, ¿no? Tu fe en Dios, creer en Dios, en creer que Él te va a ayudar. Y eso, digo, yo conozco mucha gente que le ayuda y le sirve su fe para seguir adelante. Yo creo que estos casos son algo parecido. Lo que me resulta extraño es que no todos los casos que leí, aunque no los describí aquí en el programa, no todos son creyentes realmente de una religión. Aunque están, ¿cómo podría decirlo? Están pegados a la religión. O sea, Ujú. tal vez yo no creo, pero conozco prácticamente todo lo que es la religión católica y hablo de esta Y- porque es la que conocemos nosotros.
estás tan pegado que sabes que existe un Dios, que sabes que existen santos, que sabes Ajá. este tipo de cosas. Entonces, a lo mejor, aunque no seas una persona creyente, en el momento más crítico, pues te encomiendas a Sí. Dios porque Es lo conocido. y es lo que está ahí, o sea, Ajá. y si existe, pues te va a ayudar, ¿no? Ahora, esto que dijimos del último caso, ¿no? Del tipo de Ron, que de dónde sacó fuerzas, o sea, de dónde sacas fuerza para hacer todo esto. De ¿no? hecho, ahí voy a hacer un comentario porque sí, hasta cierto punto creo querer poder entender lo que pasaba, ¿no? En su cabeza, obviamente en dimensiones abismalmente distintas. Como lo he mencionado en programas pasados, sufrí una depresión hace unos mesecitos, hace un tiempo. Y alguna vez se lo decía a mi psicóloga. Había veces que yo quería salir a correr porque mi cuerpo todo me lo exigía. Y yo le decía, a veces siento que corro por mi vida. Porque me decía, o sea, y me preguntaba, ¿no? ¿Por qué? Y yo le decía, es que yo no sé si va a valer la pena lo que estoy haciendo el día de hoy. Pero quiero hacerlo y quiero matarme de esta manera. Y si hay una posibilidad de poder hacer yo algo, de poder salvarme, y está en mis manos, quiero hacerlo. Me duele, me desgarra, me lastima, pero no quiero soltarme a esa fe que me tengo, a esas ganas de seguir viviendo mi vida. Y si digo, yo en una depresión, y no hago de menos una depresión, porque son temas delicados, pero muy distintos unos de otros, yo me pongo a pensar ahora en este escenario, en el que ves caos, escuchas gritos, y no me voy lejos. Gente que a lo mejor no me puede entender lo que estoy diciendo de la depresión y demás. Piensa en lo que se vivió en México en el 85, lo que se vivió en México en el 17. O sea, el caos es tanto que la resistencia que debes tener porque si fuera sencillo, ¿cuánta gente se hubiera salvado? Sí, no. Y son casos contados los que neta logran hacer algo. Llámenlo Dios, llámenlo lo que quieran, pero yo podría decirlo que eran de alguna manera sus ganas de vivir. Yo también Completamente. yo estoy en ese punto en el que creo que la fe, o sea, creo que su fe es lo que les hace ver y sentir este tipo de presencias, aunque no puedo descartarlo porque, Claro. Como lo dije, hace rato toqué una frase que decía que Sí. También que de los seres oscuros. que seres que están ahí cuidándote. Ajá. En realidad ellos no dijeron Dios Dioses. o ángeles. No. Ellos solo les dijeron seres que están ahí y a tu lado. Ahora, entonces vamos a entrar a unos minutitos a un lado más conspiranoico, Uh-huh. a un lado en el que no tengo fundamentos para decir esto, pero ¿por qué no pensar también que en la posibilidad de que, como lo dijeron en Cockville, los niños, cuando estaba a punto de explotar la bomba, dijeron que hubo presencias que ellos decían que eran ángeles que bajaron del techo, seres que eran luminosos, seres que eran no eran alados, pero que se parecían incluso a familiares fallecidos. Uh-huh. Entonces, ¿qué tal si pues, no existen presencias, no existen seres que no conocemos o que la ciencia realmente no las ha descubierto, pero que están ahí en lugares tan inhóspitos como por ejemplo la Antártida, que son lugares que a lo mejor no se han estudiado tanto? Sí. Y que haya algo que a lo mejor sí son presencias que ayudan a los que están en gran problema. Porque, por ejemplo, Ernest, el primer caso de donde se desboca todo el síndrome, él decía que esta persona como que lo alentaba sin hablarle, pero le señalaba hacia dónde continuar. Entonces, muy seguramente era una presencia o un ser que conocía
el territorio. Y aquí voy a hacer un comentario de personas que he escuchado. Yo no lo he vivido, no puedo decir realmente si es cierto o no. De también algo que hay en la naturaleza en las noches, en lo conocido como la madre tierra, ¿no? Ajá. Que he escuchado historias que durante la oscuridad de un monte, de un Sí, sí, lugar sí. inhóspito, llegan a escuchar voces, Ajá. llegan a escuchar cosas. Entonces, si lo ponemos de una manera romántica, podemos pensar que son ángeles. Pues, o la naturaleza simplemente. Si lo queremos poner de una manera culé, podrían ser incluso demonios. Y si lo ponemos de una manera como más zen, más de otra manera, podría ser simplemente la naturaleza. O sea, Sí. hay cosas y a mí se me hace increíble el hecho de algunas historias que creo que se me hace un temita, ahorita no lo había pensado, el hecho de esas lugares inhóspitos en los que pasan cosas Sí, sí. extrañas, ¿no? Entonces sí creo puede ser. que Esa es otra posibilidad. hay muchas cosas que no sabemos, pero al final, y yo me quedo con esto, siento que, y perdón, tal vez peco de saber digo, estamos hablando de muchas tragedias y demás, pero siento que esta gente que lo logra, es porque mi creencia es que sus ganas de vivir fueran tantas que lo lograron. Porque sí hay momentos en los que es, creo que mucho más fácil, aunque no digo que sea sencillísimo, rendirse y tirar la toalla a decir vamos y a darle, ¿no? Ahora, Y pensando ahora en situaciones extremas. ya cerrando. Vamos a tomar en cuenta, estamos tomando en cuenta los testimonios de gente que se salvó. Pero qué tal y toda la gente que está entre la vida y la muerte los ven, pero los que murieron, pues ¿cómo van a dar un testimonio? Claro. Entonces, no hay una manera, no hay una certeza de decir que si estás entre la vida y la muerte, este tipo de presencias se aparezcan, porque mucha gente, pues la gente que muere, pues obviamente no vamos a tener un testimonio jamás de Sí, lo que vivieron, ¿no? O sea, de lo exacto. que pudieron ver. Solo tenemos testimonio de la gente que Sobrevivió. que sobrevivió. De hecho, me vino a la mente también cuando lo estaba mencionando, por ejemplo, en lo que pasó aquí en el 85 con los bebés, Ujú. que se salvaron cuántos días, no recuerdo, Bueno, fueron muchos más días. de 10 Ajá. días, ¿no? Sí. Pero dices, o sea, eran bebés. Si vieron o hubo algo, pues obviamente no tenían la Sí, no, capacidad. no. Pero, digo, también se me hace, como dices, ¿no? No podemos saber qué es. Y yo insisto, podemos verlo de una manera romántica, de una manera fea o de una manera natural. Y honestamente yo no, como lo dije, yo no creo que sea una divinidad, pero Tampoco. no puedo, no podría o no me atrevería a decir no existe, porque la verdad es que no tengo la certeza ni No podría tenemos la base para podría poder- decirles que no, Sí. ¿no? Ahora, si esto es así, es solo la fe, pues qué bueno que eso les ayude a la gente a sobrevivir. Ahora, también en un sentido así también más como lo dijiste tú hace rato, ¿no? Poniendo varios puntos de vista, vamos a poner lo que esto a lo mejor también sea que no es tu momento. A lo mejor Ujú. simplemente no es tu momento de morir, y es por eso que estas presencias están ahí para decirte, ¿sabes qué? Tienes que hacer las cosas así para que sigas, porque tienes una misión más todavía Sí. en la vida. Y a lo mejor las personas que ya cumplieron su misión o su etapa en esta vida simplemente no ven nada. Ajá. A lo mejor solo es a la gente que todavía tiene algo que cumplir aquí en la tierra. Y como lo dice Odín Dupeirón, ¿no? Que a gente que le llega a pasar, ¿no? Y vive muy traumada de ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi Ajá. misión? Hay algo que yo entendí durante un curso y durante también estos meses que pasé, que tal vez tu misión ni siquiera sea ser el empresario número uno, Ujú. el líder más. Tal vez, quizá, sea solamente dar una palabra de aliento a alguien Ujú. que el día de mañana va a ayudar a otra persona a hacer algo realmente importante. Que, digo, a lo mejor ligado a esto, Sí. la película Cadena de Favores Ujú. sería el ejemplo perfecto para mí.
Sí, Y como dices, tal vez ¿y no qué era el tal, momento de qué esa tal si no persona. era su momento y por eso vieron estas presencias, Sí. vieron este tipo de cosas que los ayudaron a sobrevivir? Algunos no los vieron, solo los sintieron. Pero Pero estuvieron. sí es increíble, o sea, sí es increíble. Digo, la palabra increíble es que no se cree, o sea, no Sí. necesariamente otra cosa, ¿no? Sí es increíble porque los testimonios pues son fuertes, o sea, de gente que Sí. estuvo realmente al borde, o sea, a punto de morir y Sí, porque sentir... debátele algo, o sea, No, dile. es que no podría, o sea, jamás, No hay, jamás no hay. podría decirle. Y ahora, como lo dije, si existen, pues qué bueno, o sea, que existe este tipo de seres, de presencias. Si solo fue la fe, también qué bueno, porque la fe pues te hizo continuar y te hizo sacar fuerzas de tu flaqueza Sí. y continuar y salvarte, ¿no? Y pues con esto yo cierro, o sea, la verdad es que me pareció bastante interesante cuando lo propusieron por el tema que habíamos platicado de ángeles, que también a lo mejor lo podríamos atribuir también como ángeles o arcángeles, gente Ujú. seres que ¿Sabes? vinieron a ayudarte. Se me ocurrió, digo, hay la gente, si le late la idea, dentro de todos estos hay también cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, en nuestros casitos, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, y digo, no creo que sea el único en el del 85, lo de los niños. Y creo que hay milagrillos o temillas así que también podríamos buscar de por aquí de México. Si por ahí les late la idea, a lo mejor un comentario. Y ya yo también me dedico a hacer... Porque se me hizo interesante ver algunos datillos interesantes de ahí del terremoto del 85, de fantasmas que seguramente se quedaron historias. También. Por ahí de lo de Delta que se conoce, ¿no? O sea, pero bueno, eso ya son otros temas. Y pues yo cierro diciendo simplemente que yo honestamente, cada quien habla como le va en el circo, yo no se lo atribuyo a una divinidad, sino a la fe que tiene cada persona, que se la puede atribuir a lo que sea a uno mismo, a ti como persona, a un familiar, a un hijo, o a una divinidad, a un santo, a tu Dios, a Buda, a quien sea. Pero creo yo que es más la fe que un milagro como tal, para mí, desde mi punto Bueno, de milagro vista. sí es por definición. Bueno, por definición Ajá, sí. por definición es un Sí, milagro, sí. son milagros, ajá. Pero sí, no, yo también estoy de acuerdo en que tampoco creo que sea una divinidad. Sí, o sea, sí, no. Va más por allá, sí, no creo que sea un Dios que sea el que te cuidó, ¿no? Yo, insisto, cada quien habla como le va en el circo, pero pues yo con eso cierro Habita, y la neta que qué gusto de volver a grabar. Gracias a todos por escucharnos hasta acá, y de nuevo si llegaron hasta acá, de España, de otros países, de México, gracias, se siente bien chingón. Un saludote, suscríbanse y nos estamos escuchando en la próxima. Exactamente, bueno, yo soy Ava también como lo dijo Skoll. Pues yo tampoco creo que sea una divinidad, pero no lo dejo cerrado. Me abro a la posibilidad de que pueda ser algo divino, un ángel, Dios, no lo sé. Honestamente no podría decirlo. Pero me gustó mucho hablar sobre esto porque son testimonios bastante importantes, ¿Sí? de gente que pues que sobrevivió y que ocurrió un milagro. De cualquier manera ocurrió ¿Sí? un milagro y ahí estuvo. Y pues yo también con esto cierro, no sin antes recordarles a todos y agradecerles nuevamente por estar aquí, por todo el cariño que nos dan, por todos los comentarios, las recomendaciones que estamos tomando en cuenta y que pues varios temas los estamos sacando de ahí de las recomendaciones y otros tantos que ya teníamos ahí planeados. Pero vamos a seguir generando contenido. Como lo pueden ver, prácticamente hemos estado subiendo ahorita semana a semana un episodio nuevo. Y estamos en ese punto, tratando de hacerlo así, constante, cada semana, para que ustedes tengan un ratito de entretenimiento. Gracias a todos, gracias a todos los países, como dice Skoll. Me despido y por favor recuerden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.